Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad, por este privilegio, por esta maravilla de poder ver a mis hermanos consiervos a través de este sistema. Te damos gracias por ello y te rogamos seas tú con nosotros. Padre, danos entendimiento, danos luz, ayúdanos con más de tu sabiduría, no de sabiduría de hombres de aquí y de allá, sino que tu sabiduría venga a nosotros a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias por ello y así que en el nombre del Señor empezamos. Amén. Bendito sea. Bienvenidos mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amado Pastor Tomás, casi siempre nomás le veo el copetito, bueno, lo que le va para atrás del copete. Bueno, hermano Héctor, Dios le bendiga, bienvenido. Gracias. Bien estoy. Ok, pues vamos a empezar, o mejor dicho, a continuar. Vamos a ver si hoy terminamos el capítulo o el tema del judaísmo y la iglesia. En esta serie que es Baluartes de la iglesia hacia el 2030, entendido que usted y yo formamos baluartes unidos, cristianos que tratamos, esperamos, buscamos ser fieles y irnos fortaleciendo poco a poco para que fuertes en el espíritu pues podamos ser realmente un baluarte espiritual contra el mundo, al menos en la sección, en la trinchera que nos han puesto, ¿verdad? Así que ese es el tema general, preparándonos hacia el 2030, fortaleciéndonos en cuerpo, alma, mente, espíritu. Y de ahí vamos tema por tema. Hemos visto, ahorita estamos en el judaísmo y la iglesia. Si lo terminamos hoy, si Dios permite, empezamos un nuevo tema que ya lo tengo por ahí, nada más es de comunicárselos. Bien, vamos a abrir pantalla para, en lo que terminen de llegar los hermanos, ahora me voy a ir a ojo de pájaro, como dice, a una rapidez, que es nada más para recordar, replantear los temas que hemos estado viendo. Todo está ahora en esta ocasión, todos los temas los puse, los tres temas, mejor dicho, las tres partes del tema, porque el tema es el mismo, Israel, o sea, el judaísmo y la iglesia. Pero vimos, la primera etapa fue Israel y el judaísmo es lo mismo, vimos un poco de lo que es el judaísmo, y hace 8 días y ahora los tres juntos están en el mismo PowerPoint. Así que aquí empieza ese PowerPoint donde vimos el origen de los judíos, el origen de las tribus, de los nombres de las tribus y cómo se distribuyeron, después desaparecen, los términos que hay para identificar a los judíos, que es Judea, que son judíos, que es judaíta, que es Israel, que es la judeía. Sí, son términos que en nuestro mundo cristiano y en el mundo en general pues se conocen poco, son términos más bien, algunos de ellos, ¿verdad? Por decir, la judería pues se usa muy poco fuera de la comunidad judía. Términos que usamos dentro de la iglesia, ciertamente judaizar, judaizante, generalmente judío, judaísmo, ya particularmente quiénes son los judíos sefardíes. No vimos los askenazi, en algún otro capítulo veremos los askenazi, que es una parte muy importante dentro de su historia y de su presente, quizá más importante del presente, ¿verdad? Judíos ortodoxos, lo que es los libros en los que se basan, la Torá, que es la ley, el Tanaj, que es todo el Antiguo Testamento, y algo que no es bíblico, pero que se vino desarrollando al paso de los siglos, es el Talmud. Y aquí falta
un sector que se sale, pero son participantes de lo mismo que son los... y ahorita también... ¿Bácara? No, ¿cómo es? ¿Cómo es, Pastor Gabriel? ¿Bácara? No. Que practican, que es algo de... Ahorita lo menciono. Judíos talmúdicos, los judíos caraitas, esos aquí en México son muy poco conocidos. Es un judaísmo muy radical que surgió hace unos 2 siglos, 3 siglos. Bueno, tiene más antecedentes, pero se hizo más notorio hace 200 años cuando se estuvo haciendo énfasis precisamente en la diferencia entre Talmud y... aquí están los Askenazi, entre Talmud y Tanaj, o Torah. Los judíos reformados son secciones, los judíos Lubavitch es parte del grupo de los Askenazi. Pongamos atención, no lo conocemos mucho, no se escribe, no se habla de este grupo radical, parte de los Askenazi, pero pongamos atención porque si alguna vez nos dice Pablo, ahí está la manifestación, bueno, es probable que salga de aquí esa manifestación. Hablo del anticristo, ¿verdad? Bueno, esta fue la segunda sesión, hace 8 días, judíos e Israel es lo mismo, y aquí hicimos, ese fue el primero, ¿verdad? No, sí, ya el segundo. Los preceptos que se tienen para el no judío, que son los noágidas, es el concepto talmúdico, no está en la Biblia, lo desarrollaron dentro de la, ¿qué dije? Del Talmud, dentro del Talmud. Son preceptos que son parte de los 10 mandamientos, de hecho 6 de los 7 están en los 10 mandamientos, pero dicen los judíos, ¿verdad? Los judíos talmúdicos, si no son judíos, no pueden ser judíos, tendrían que pasar por un proceso de conversión, pero todos los no judíos tienen que seguir las leyes de los hijos de Noé, los noágidas, se les llama así, ¿verdad? Esos 7 preceptos, quien los obedece, o sea, que notoriamente obedece y ejerce esos principios para con la humanidad, no son judíos, no pasan a ser judíos, obviamente, pero sí tienen una clase especial que le llaman los justos entre las naciones. Y esos son los 7 preceptos de la ley: no adorar ídolos, no blasfemar, no cometer pecados de índole sexual, no robar, no asesinar, no comer la carne de ningún animal vivo, pues es parte de la ley, ¿verdad? Y establecer una corte para hacer cumplir la ley. Bueno, esos son lo que, según ellos, por lo menos esto deberíamos de observar. Pero pues sabemos que no solamente son 7 preceptos, son 613 preceptos. No seguimos los 613 preceptos, obviamente, no seguimos la ley. Mantenemos los 10 mandamientos, pero aún los 10 mandamientos nosotros seguimos al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo nos resumió toda la ley en un solo mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y lo extiende a un segundo que sigue dentro del amor: y amarás a tu prójimo, y tercera persona, como a ti mismo. O sea, son las 3 partes donde hemos de demostrar el amor. Y es que realmente demostrando amor, la ley es secundaria. No digo que no exista, el mismo Señor Jesucristo dijo: no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero ¿cumplirla cómo? A cumplirla en amor. Y es que usted, fíjese bien, si realmente hay amor en usted, no tiene que decirle no blasfemes. Por su amor a Dios, no va a ofender a Dios, no va a blasfemar, ¿sí? Por su amor a Dios, por amor a su esposa, a su esposo, no va a cometer pecados de índole sexual. Amando a sus semejantes, no les va a robar lo que es de ellos. Obviamente no los va a matar. O sea, no necesitamos la ley porque tenemos el amor por delante.
si entendemos eso y vivimos eso, si vivimos con el amor por delante, diga la ley lo que diga, pues qué bueno que está la ley para ordenar las cosas, mas sin embargo nosotros nos regimos básicamente por el amor y consecuentemente de esa manera respetamos las leyes de Dios y las leyes de los hombres. Fíjense que los 10 mandamientos de esta manera no son mandamientos, ¿sí? Son promesas. Cuando usted recibe a Cristo, cuando usted tiene a Cristo en su corazón, cuando tiene el Espíritu Santo en sí, muchas gracias. Cuando tiene el Espíritu Santo en usted, entonces los mandamientos se convierten en promesas. No matarás. ¿Por qué? Porque no puedes matar. O sea, es una promesa. Ya no es un mandamiento, es una promesa. No robarás. No es un mandamiento y es una promesa. No podrás robarle porque el Espíritu Santo te va a cuestionar. Te va a detener, te va a hablar, te va a decir, hey, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos alguien que nos guía, que nos muestra el camino. Bien, dentro de ese segundo tema de hace 8 días vimos lo que es la teología del reemplazo, una teoría que se estableció pues casi que desde el principio, pero fue tomando forma, hasta que se llegó a ser un hábito de despreciar al judío, porque decía, el judío ya no es pueblo de Dios, ya ese Israel ya no existe. Ahora la promesa es todas las promesas y todas las profecías dadas para Israel se van a cumplir en la iglesia. Y ya vimos que no es del todo correcto esa teoría y pasamos a los protocolos de los sabios de Sión, donde también vimos que este segundo tratado que salió seguramente de la mente de Satanás, pues se dice que es falso y asumamos que es falso, pero aún en el caso de ser cierto, ¿sí? Podemos pensar esa maldad no sale de los hombres, esta maldad y este engaño debió haber salido de la mente de Satanás. Recuerden, Satanás es engañador y es homicida desde el principio. Entonces, los que están sujetos a él, consciente o inconscientemente, van a hacer las obras de su padre el diablo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Bien, esto fue lo que vimos, libro falso. Es lo que dicen, puede ser, parece ser, y con un pequeño resquicio de que qué tal que no sea falso, que hacen creer que es falso, pero no es falso. ¿Por qué? O sea, solo me atrevo a decir esto, que se oye fuera de lugar, ¿sí? Porque parece ser falso, sin embargo, me queda una espinita. Si usted alguna vez lo ha leído, se dará cuenta que mucho de lo que habla ahí, que se supone que son mentiras, que es una confabulación de los judíos, pero es una falsa confabulación y que sus enemigos lo inventaron para odiar a los judíos, que puede ser, tiene el 99% de que así sea. Sin embargo, ese 1% deja la espina de que cómo es entonces que todas esos capítulos en los que habla que van a ser los judíos con un plan para apoderarse del mundo, curiosamente, mucho se está cumpliendo el día de hoy. Pero el punto más notorio, más relevante, es que en la historia estos dos conceptos de la teología del reemplazo y los protocolos, entre otras cosas, hay más, pero vamos a ir, puse 2 nada más, porque pues no podemos poner todo lo que existe en la historia. Pero estos 2 conceptos contribuyeron al homicidio, al asesinato, a los pogromos son levantamientos que se hace de la población civil contra los judíos, destruyéndoles sus casas, sus negocios, robándoles, quitándoles lo suyo, expulsándolos del pueblo, de la ciudad y matándoles también. Bueno, esos pogromos, el mayor de ellos fue el Holocausto, ¿sí? El Holocausto fue muy inspirado por ese libro. O sea, quiero decir, Hitler
leyendo ese libro, dijo, no, estos hay que exterminarlos. Esa fue su excusa, porque se quieren adueñar del mundo, así que como quien dice, ¿verdad? Mejor me adueño yo, y es lo que él quería, adueñarse del mundo. Bien, aquí nos quedamos, los judíos perjudican o benefician a la iglesia, al mundo. Bueno, parte de aquí fue donde hicimos el corte, diríamoslo así. Los judíos, en nuestro concepto como iglesia, como cristianos, sabemos que los judíos es pueblo de Dios. Fue elegido para hacer ciertos trabajos. No los hizo, no obedeció, se contaminó, siendo Israel la esposa de Jehová, se prostituyó, se fue con ídolos. Todo lo malo que les pasó y que hicieron es cierto, es malo, pasó, lo hicieron, es bíblico, ¿sí? Pero yo hablo de una palabra que no es muy ortodoxa dentro de un estudio bíblico, pero es para, como la mayoría de nosotros entendemos un poquito de fútbol, entonces yo lo que le digo del pueblo judío es que era el equipo titular del Señor, pero por su indisciplina lo mandó a la banca, ¿sí? Y entonces para jugar el partido contra el enemigo, levantó un nuevo equipo de unos que ni siquiera eran jugadores, ni siquiera estábamos en la lista, y nos levanta como equipo a sustituir a aquellos, pero a sustituirlos en el partido, ¿sí? No como pueblo. No es que sí, la iglesia es pueblo de Dios, pero no es un pueblo de Dios en lugar de aquel pueblo de Dios. O sea, ese hijo, yo hice la analogía, la figura de hijo, ese hijo sigue siendo hijo. Y nosotros que fuimos adoptados somos hijos también. O sea, aquel por desobediente no deja de ser su hijo. Ustedes, casi todos los que veo aquí, excepto creo que la hermana Yamir es una jovencita, Kelly no la tengo identificada, pero los demás, no. Bueno, Andy Méndez tiene muchos hijitos por ahí que les gusta estar enseñando, pero así, vamos, que tenga un hijo propio, que tenga un hijo propio porque le desobedece, ¿va a dejar de ser su hijo? Puede hasta correrlo de la casa, puede desheredarlo si quiere, pero sigue siendo su hijo, ¿sí? Así el pueblo judío sigue siendo su hijo, sigue siendo pueblo de Dios, en la banca, en stand-by, como usted le diga, pero ahorita está en un paréntesis. Desde Judas o Apocalipsis 3.1, 3.20, 22, donde termina 3 y donde empieza el 4, donde empieza el 4 podría parecer que ahí va a continuar ese paréntesis que se abrió. Se abrió en Apocalipsis, principio de Apocalipsis, y hay 3.000 años de, perdón, 2.000 años de historia en ese paréntesis. Las 7 iglesias, ahí están marcadas en 7 periodos. La última, la Odisea, ¿sí? Ahí se ve ese resumen que nos hace en Apocalipsis 3. 2 y 3, ahí termina, y cuando empieza el 4, dice, entonces miré, ya es otra perspectiva, otra vista. Bueno, ahí viene entonces Romanos 11, y es lo que le he recomendado, ¿verdad? Estúdielo con el Espíritu Santo ese libro, y vamos a entender mucho del plan de Dios para este pueblo. Bien. Hasta aquí, diríamos, fue lo que hemos visto. De aquí, no sé si haya algún comentario, alguna pregunta, alguna adición que quiera hacer respecto al tema. Sí, Pastor Gabriel. ¿Habría alguna diferencia entre ser adoptados y ser injertados? Bueno, creo que también Pablo habla de ser adoptados, pero lo básico es que fuimos injertados. Pero fuera de la semática, ¿qué pasa cuando un hijo o cuando una persona, un niño, vamos a decirlo así,
dándole para más figura, un niño es metido a una familia. En la condición, como se meta, va a ser cuestión de semántica. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Fue injertado en la familia o fue adoptado en la familia? Podríamos encontrar ya técnicamente diferencias, ¿verdad? En lo que es ser adoptado legalmente, injertado, que no existe dentro del término legal, pues esa palabra, ¿verdad? Pero técnicamente nos estamos metiendo a la familia. Cuando injertó el Señor la rama en el tronco, ¿sí? Lo injerta en la savia y pasamos a ser adoptados. Pero es buena la observación y me gustaría, pastor, que nos diera su perspectiva. ¿Qué diferencia podríamos encontrar que nos pudiera descalificar el término? Bueno, yo hacía la pregunta porque mencionaste ahorita que fuimos adoptados. Sin embargo, el apóstol Pablo en su carta habla de que fuimos injertados, pero creo que desde la perspectiva de ser considerado el pueblo de Israel como un árbol, ¿no? Entonces, creo que desde esa figura, pues es válida la pregunta, ser injertado. Nada más que si pensamos que ser injertado es que ya cuando se injerta una rama, pues viene siendo ya parte de la planta, ¿no? Del árbol, y que empieza a disfrutar de la misma savia. En el caso de ser adoptado, pues bueno, pienso que es lo mismo, nada más que ya hablamos de familia, ¿no? Entonces, como cuando alguien es adoptado, pues viene a ser partícipe de todo, de la familia, el apellido, ahora sí que hasta incluso de la misma herencia, pero creo que sí, por lo que mencionaste, porque no sé si pudiera haber una contradicción de decir, ¿somos o no somos el pueblo de Dios? Como hiciste la analogía del equipo de fútbol, entonces, si somos el pueblo de Dios, pero no somos el pueblo de Dios. Entonces, ¿sí somos o no somos? En ese aspecto, claro, yo sé que somos pueblo de Dios y que en este momento el pueblo de raza, los judíos o el pueblo de Israel, en ese momento, como bien dijiste, si bien lo ilustraste, está en la banca, ¿no? Está, en este momento Dios está tratando con la iglesia en el mundo, con los gentiles, y que va a llegar el momento en donde tiene que volver otra vez Dios a tratar con el pueblo de Israel cuando la iglesia sea levantada, cuando sea arrebatada, entonces vuelve a entrar a tratar con el pueblo de Israel porque sus promesas son para siempre con su pueblo. Sí, es correcto. Bueno, yo creo, y así como usted, y creo que todos creemos que sí, la iglesia es pueblo de Dios, ¿sí? Y que Israel es pueblo de Dios. O sea, no es que sea uno u otro. Yo creo que el Señor tiene un corazón muy grande que caben los dos. Solo donde no se duplica es en las funciones. Por eso uno está sentado y el otro está activo, ¿sí? Pero creo que tiene la capacidad Dios para tener dos pueblos. Uno está en gris y el otro está brillando, ¿sí? O sea, o guardado, vamos, porque hay una especie, creo que eso estamos de acuerdo casi todos, de que hay una especie de apocalipsis. Sí, hermano Tomás, voy con usted. Que hay una especie de paréntesis, ¿sí? En el medio de ese paréntesis no está funcionando Israel, está funcionando la iglesia, ¿sí? Es correcto. Y cuando se cierra el paréntesis, ya este tiene un destino y el otro tiene un destino. Correcto. Pero por eso, en un sentido práctico, diría yo, no teológico, sino práctico, tiene dos pueblos, uno sentado y uno parado, ¿sí? Uno guardado y otro activo, ¿sí? Pero no tiene que desechar necesariamente, como lo dice la teoría de la sustitución, de que está desechado, ¿sí? Jamás. Ok.
Sí, hermano Héctor, nada más déme tantito espacio. Vamos primero con el hermano José Tomás, que había primero levantado, y después seguimos con usted, hermano Héctor. Estamos ciertamente en un análisis, más que una enseñanza, no es una enseñanza. Podemos aprender, obviamente, unos de otros, pero el formato que estamos dando es de análisis y se trata de eso, ¿verdad? De analizar para entender. Adelante, Pastor Tomás. Sí, hermano, bueno, la palabra del Señor habla de que también a algunos, o sea, los fariseos, Jesucristo les llamó hijos del diablo. Hijos del diablo querían matar. Entonces, nosotros obviamente somos hijos de Dios por el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento espiritual al recibir a Jesucristo en nuestro corazón. El pueblo de Israel ciertamente se le llamó hijo en Egipto. Se le llamó hijo en Egipto cuando él, ¿verdad?, fue sacado de ese lugar de esclavitud. Y es un prototipo realmente de nosotros, en ese sentido. Pero también hay ese otro tipo de gente que realmente no lleva a cabo la ley, ¿verdad? La ley mosaica. Y nosotros como verdaderos hijos, entonces tenemos ya un nuevo nacimiento, es una nueva creación, es un aspecto, no sé, diferente. Ellos tenían la ley en la ritual, nosotros la tenemos espiritual. Bien, es cierto, es correcto así. Es solo un detalle nada más. Sí les llamó hijos del diablo, pero eso se aplica no solamente a esos fariseos, y creo que no se aplica a todo el pueblo judío, ¿sí? Ser hijo del diablo. Se aplica a todo aquel que no reconoce a Jesucristo como Salvador, que no es hijo de Dios, ¿sí? Todo aquel que no reconoce que Jesucristo es hijo de Dios, no es de Dios, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo? El incrédulo, pues viene siendo hijo del diablo por todo lo que viene cargando y va a ser rescatado de ese reino, de esa muerte que tiene eterna, va a ser rescatado en el momento en que crea que Jesucristo es su Señor. Aquí me puso Miriam Cecilia, déjeme se lo muestro, dice, fuimos insertados al pueblo de Dios para ser salvos. Una vez que aceptamos la salvación de Dios, Él nos hace hijos. Ahí es donde está el punto clave. Bien. Hermano Héctor, por favor. Bueno, yo nomás quería hacer mención de algo que mencionó el pastor Saúl hace un par de semanas. No recuerdo bien si era en Zacarías o en Ezequiel, en los últimos versículos, que hacía mención del pueblo de Dios tal cual y que habrá ovejas que pastarán en sus pastos. O sea, no necesariamente porque eres o no eres hijo de Dios, no eres o no eres el pueblo escogido de Dios, no significa que no te va a permitir pastar en sus pastos, ¿no? Así como lo marca ahí. O sea, yo lo veo como que efectivamente el pueblo de Dios nunca va a dejar de ser Israel, es el escogido, y más, sin embargo, como fuimos insertados, como fuimos injertados, como fuimos adoptados, pero no somos el pueblo de Israel, o sea, no somos el pueblo elegido de Dios, seguimos siendo un pueblo adoptado, seguimos siendo unos hijos adoptados para hacer el plan de Dios. Más sin embargo, pues son dos entes separados. Y yo creo que lo marca muy bien en esos pasajes que el pastor Saúl lo comentó hace 15 días. Ok. Sí, muy cierto. Y lamentablemente hoy va a estar con nosotros el pastor, pero ya le fue imposible de último momento. Va a quedar pendiente para la próxima semana él. Y ese punto es correcto. Tendríamos aquí que detenernos más tiempo para analizar y vamos a entrar mucho también en lo que es ya teológicamente esa posición. Pero diríamos de un modo más genérico, ¿sí? Dios no ha descartado a Israel, ¿sí? Dios no ha descartado a Israel. La iglesia, como en un momento dado se le quiera llamar, injertado, adoptado,
técnicamente es lo mismo porque lo ha unido, ya diríamos, cada palabra tiene sus propiedades y podríamos encontrar diferencias, pero en la práctica estamos haciendo el trabajo que nos ha encomendado la Gran Comisión, el enseñar el Evangelio del Reino al mundo. Esa es una función que estamos haciendo y que en su momento tuvo la oportunidad del pueblo judío y no lo llevó a cabo, ¿verdad? De ser bendición para todas las familias de la tierra. Bueno, vamos a dar otra avanzadita. Bienvenida, hermana Daniela, hermano Pastor Bautista, bienvenido, Dios le bendiga. La hermana Daniela. Gracias, hermano Víctor. Disculpe que llegué un poquito tarde, pero vengo de todo un día de médicos, todo el día de médicos. Y estoy bien cansado, pero aquí estamos, un ratito. Vamos a pedirle a los hermanos que nos apoyen en oración por su vida, por su salud. Les presento Pastor Gabriel, hermana Daniela, Pastor Lito Bautista. Hola. Es de nombre Lito Bautista, no que sea Bautista. Bueno, mi nombre es Miguel Alejandro, pero todos me conocen como Lito. Ok. A sus órdenes. Muchas gracias. Mucho gusto a todos. Hermana Olga, no la había visto cuando entró. Bienvenida, Dios le bendiga. Gracias. Estaba dormida. Olga de demonios. Muy bien. Gracias, hermana. Bueno, vamos a continuar, avanzar otro pedacito, a ver hasta dónde llegamos. Volvemos a la pantalla que estábamos compartiendo. Y aquí fue donde nos quedamos la semana pasada, decíamos, ¿verdad? Y casi que aquí nos vamos a quedar hoy también. Bueno, entonces hablamos de que el pueblo judío como entidad, como pueblo de Dios, si queremos seguirle llamando así pueblo de Dios, que creo que podemos hacerlo, si no quiere llamarle pueblo de Dios, bueno, usted sabrá cómo le llama, pero hablando del judaísmo como entidad, es pueblo, se dice escogido, y así lo dice la Escritura, pero se acuerda que lo formó, o sea, lo escogió seguramente en el reino espiritual, porque en el reino natural lo formó. Ya desde Abraham, de ahí estableció ese pueblo que no existía, diríamos naturalmente por no existir, no lo puede escoger entre otros 20, porque no estaba, pero en el reino de Dios seguramente que sí. Bueno, el punto es que lo forma a través de Abraham, crece, es un pueblo que él formó para ser su pueblo, a diferencia de todos los demás pueblos paganos que existían. Bueno, pero ahora ya diríamos para nuestro entendimiento práctico, vemos que ese pueblo judío podemos dividirlo en dos. Hace 8 días y hace 3 semanas también hablábamos de los diferentes grupos de judíos que están muy subdivididos, que así como la iglesia está subdividida, también el judaísmo está subdividido, ¿sí? Entonces, solamente nos abocamos a 2 divisiones donde ponemos los buenos y los malos, así, simple y sencillamente, ¿verdad? Aunque dentro de los malos, pues hay otros más malos. Y de los muy malos hay otros muy malos. Y dentro de los buenos, pues también hay buenos y hay otros muy buenos. Y el más bueno de toda la historia de la humanidad y de todo el universo, pues es Jesucristo. Y Jesús de Nazaret sale de este pueblo. Así que vamos a irnos acostumbrando, a irnos entendiendo, discerniendo que no todos los judíos son uno solo. Dios es uno, el pueblo judío como tal, como entidad, decía, es uno, pero ya viéndolo con un telescopio vemos que hay muchas variantes. Bien, de parte de los judíos, vamos a hablar un poquito de los buenos. De parte de los judíos buenos, entre comillas, no se dicen así, pero casi, toman este texto para sí, Isaías 49:6.
Dios le dijo a su fiel servidor, yo te he enviado para que reúnas a las tribus de Israel y las hagas volver a su patria. Aún esto es muy poco para ti. Por eso te pondré como luz para las naciones y haré que lleves la salvación hasta el último rincón del mundo. Bien, nosotros podemos entender, creer, pensar que este fiel servidor podría decírselo a Jesús en su misión de restauración, ¿sí? De ser la luz del mundo. Mas, sin embargo, como los judíos no creen en Jesús, que sea el Mesías, ni que sea la luz del mundo, sino que ellos dicen ser la luz de las naciones, así como está aquí literalmente. Por eso es que hoy en el presente, los israelitas o judíos israelitas, que no todos son necesariamente ortodoxos o religiosos, ¿sí? Se dicen que son esto, que son la luz para las naciones, porque en la actualidad se está viendo que el judaísmo está haciendo un avance muy importante para el mundo. O sea, se consideran que están trayendo luz a las naciones del mundo. Bien, entonces aquí dentro de estos no solamente tenemos a Jesucristo, ya en un menor nivel, obviamente, de humanos, están los buenos ortodoxos, los seguidores del Tanaj, y pongo aquí los del Tanaj porque los de La Cábala. La Cábala y la Torah, no, ay, perdón, Talmudistas. Talmud y Cábala, sí. Talmud y Cábala no caben aquí, en este sector, ¿sí? El judío ortodoxo, el judío Tanaj, del Tanaj o tanajista, como no sé cómo se le podría decir, no entra ser seguidor ni del Talmud ni de la Cábala, porque eso ya la Cábala, algunos dicen, pues hasta brujería es, ¿verdad? Bueno, punto y aparte. Ponemos a los caraítas, dentro de los ortodoxos, son de los judíos más fieles, que tratan de ser más obedientes al Dios de sus padres. Y de ahí podemos hablar de gente sabios, de gente intelectuales, de gente que está en la ciencia y la tecnología. Entonces, de este modo, podemos aquí hacer una paradita para ver y tratar de justificar desde su perspectiva por qué se dicen ser ellos ya hoy la luz para las naciones. Y preparé aquí una lista. ¿Es esta? Sí. Una lista donde vemos un ejemplo de los aportes que han dado a la humanidad los judíos en prácticamente todas las áreas, matemáticas, física, medicina. Es el mayor per cápita de científicos en el mundo, es el que mayor premios Nobel ha conseguido en toda la historia. Y en esta lista están 384 personas destacadas en diferentes ramas de la ciencia. Por ejemplo, aquí el premio Nobel, literatura, economía, química, medicina, fisiología, etcétera, vemos una lista enorme, ¿sí?, de personas que judíos que han ganado el premio Nobel. Y esto sobresale, tiene más ganadores de premio Nobel que la mayoría de los países. Si acaso el único que le podría competir, y eso muchos de los americanos son judíos, de los estadounidenses, ¿sí? Es como país Estados Unidos, pero así ya per cápita está Israel por encima de todos. Per cápita inclusive más que Estados Unidos. O sea, per cápita es por cada 1,000 personas o por cada 1,000,000 de personas hay tantos de aquí y tantos de allá. Y eso se los lleva de calle Israel. Entonces, en ese sentido, no cito todo, ¿verdad? Porque pues, no es el caso, pero solamente les presento la lista para que se den una idea de todo lo que ha hecho Israel en un sentido positivo, en un sentido de beneficio para la humanidad. Y estamos viendo que el mundo se está oscureciendo, y si hablamos de Israel, pues ahí vemos las dos caras. Hay luz y hay oscuridad.
lamentablemente. Eso siempre lo vamos a ver. Y de hecho yo creo que en todas partes, porque aún en la iglesia tenemos luz y oscuridad. Hay una luz verdadera en alusión a que hay una luz falsa. O sea, ¿sí? Si hay una luz verdadera, hay una luz falsa. Mira, este hombre, por ejemplo, aquí, Henry Kissinger, 1973, él ganó, ¿qué ganó aquí? Disculpe, hermano, no estamos viendo la lista en pantalla. Caramba, yo estoy entretenidísimo con... Ya sé por qué. Perdón, qué bueno que me dijo, hermana. Es que tenía que haber cerrado la ventana y volverla a abrir. Me fui de una a otra. Bueno, ya cerré y la vuelvo a abrir. Ahora sí se tiene que ver. Ahora sí se ve. Listo, Sí. ya se ve. Vuelvo hasta arriba, nada más para que vean la cantidad de premios Nobel que está. Ya en textual, pues, en palabra ya se los dije, ahora lo vemos aquí. Repito, no nos vamos a entretener a verlo cada uno de ellos, es una lista de más de 300 personas, ¿sí?, que han ganado premios por su dedicación a la ciencia, a la economía, a la literatura. No se ve aquí la agricultura, pero pues usted sabe que la agricultura tiene el primer lugar mundial en calidad de agricultura, de producción por hectárea, ¿sí? Son de los que han inventado algo que le quiero poner a mi esposa en su jardín, el riego por goteo, ¿sí? Pero eso lo hacen en el desierto, hacen florecer el desierto. O sea, una tecnología, un avance formidable. En las cosas buenas, diríamoslo así, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues también en algunas cosas malas. O sea, tienen las mejores armas de destrucción. Nada más era aceptar y ya. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo vas a escuchar? Hay un micrófono. Ok, seguimos. Y les iba a decir de este señor que fue secretario de Estado, Kissinger. Hay muchos judíos que han destacado mayormente en lo bueno, pero hay perlas negras también. Bien, es en grandes rasgos. Ahí está la lista y va a estar disponible también, por si les puede servir, en la página web. Vamos a ver. Voy a cerrarla porque si me pasa el PowerPoint así de golpe, me va a pasar lo mismo. Así que cerramos. Permítame. Bueno, de esas luz de las naciones, ¿qué concepto tiene, hermano Juan Manuel? ¿Usted cree que sí son luz a las naciones? ¿O que está equivocado el concepto? Porque aquí otra vez salen los dos pueblos, ¿se fijan? ¿Sí? El pueblo judío que dice ser luz para las naciones, y nuestro Jesucristo y nosotros mismos como iglesia que decimos ser luz para el mundo. El Señor Jesucristo es la luz del mundo, dijo él, yo soy la luz del mundo, y también nos dijo, porque él se iba a subir al cielo, ¿verdad? Y nosotros como iglesia nos quedamos y entonces nos pasa el relevo, ¿sí?, la delegación, y dice ahora, vosotros sois la luz del mundo. Pastor Juan Manuel, Pastor Gabriel, hermana Daniela, hermana Estelita, todos somos luz al mundo. ¿Qué opinan? Sí, pastor. Definitivamente, Dios eligió al pueblo judío. Sin embargo, como dice la palabra, a los suyos vino y no le recibieron. Pero la misma palabra va ejemplificando todo lo que ocurrió. Y efectivamente, a nosotros se nos dice que también tenemos que bendecir y respetar a Israel. Y lo estamos haciendo porque fue el pueblo que eligió nuestro Padre Dios. Ahora bien, todos tenemos la gran comisión, absolutamente todos.
como lo señalaba hace un momento usted. Y aparte de todo esto, finalmente, si obedecemos, y en este caso a esta gran comisión de ir y predicar el evangelio, si lo estamos desarrollando, estamos cumpliendo ese propósito. Si bien es cierto, como se dijo, injertados o adoptados, está bien, pero estamos conociendo de la palabra y la estamos también compartiendo. Entonces, yo asumo que si bien es cierto el pueblo judío, y va a llegar el momento en que el pueblo judío conozca y reconozca sobre todo a Jesucristo como el Salvador, llegará ese momento. Los tiempos de Dios son perfectos. Y también nosotros, siguiendo en obediencia, tenemos que actuar en las mismas circunstancias, maestro. Gracias. Gracias, hermano pastor. Bueno, quisiera también pedir gracias por la opinión, ya fue ampliada. Analizando más ese punto, esa situación que encontramos así, Pastor Lito, Pastor Gabriel, algunas de las hermanas que quisieran darnos más análisis para entender si hemos de dejar a un lado, lo hemos de tomar en cuenta, pero ¿cómo o qué? Ya que activó su micrófono, Pastor Gabriel, adelante. Gracias, maestro Víctor. Mira, yo pienso que son ambas cosas. Yo creo que en la parte histórica, en la parte física, material, el pueblo de Israel, pues como bien lo has comprobado ahorita, ha influenciado mucho en el mundo con sus aportaciones a través de esas personalidades, de esos personajes, pero espiritualmente el pueblo de Dios, que es el momento, que es la iglesia, que en este momento, yo creo que por un lado sabemos que es Jesús, realmente la luz del mundo, y él claramente dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y en este momento la iglesia es la que debe de estar, o ha dado, y que debe de estar resplandeciendo, dando a conocer a Jesús, que es la iglesia la que ha hablado de Jesucristo, el Hijo de Dios, que el pueblo de Israel rechazó a Jesús, pero no deja de ser el pueblo de Dios, y Dios sigue respaldando a su pueblo, aún a pesar de que Dios los tiene puesto en la banca, a pesar de que se han portado incrédulos, pero Dios sigue guardando a su pueblo, y yo creo que por algo se considera al pueblo de Israel, a la nación de Israel, como el reloj de Dios, en donde todo lo que acontece en este momento tiene que ver con las promesas de Dios, con las profecías de Dios. Así que, por un lado, Dios tiene a su pueblo, porque sus promesas son para siempre, pero también es verdad que la iglesia, en este momento, Jesús, que es la luz del mundo, y como él dijo, vosotros sois la luz del mundo, así que toda persona que tiene a Jesús en su corazón tiene la luz. En ese aspecto somos la luz del mundo, porque tenemos a Jesús, que realmente, él dijo, el que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que son las dos cosas. Yo veo las dos cosas en este momento en el mundo, porque espiritualmente es la iglesia que aceptó a Jesús, la iglesia que tiene la gran comisión de extender el reino, porque lo dice claramente Pedro, vosotros que no erais pueblo, mas ahora habéis sido pueblo, y el Señor dijo que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para que podamos nosotros anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, yo veo que son las dos cosas. Por un lado, yo creo que la iglesia no está haciendo, no está influenciando al mundo en esa parte de la historia, de la química, de la geografía, de la biología, lo que está haciendo, ¿no? Lo que ha hecho el pueblo de Israel, influenciando la economía, dando a conocer muchas, en la parte de la ciencia,
en todo lo científico que lo ha logrado, a las aportaciones a la humanidad, pero sin embargo, pues es innegable cómo los personajes que se acabas de mencionar y que nadie puede decir que no es cierto, al contrario, ¿no? Y hasta al contrario, nosotros presumimos en un momento dado como cristianos cuando decimos que estos hombres eran judíos y que son los que inventaron esto, los que crearon esto, los que han aportado esto, y decimos, son del pueblo de Dios. Entonces yo sí puedo ver que son ambas cosas. Ambas cosas. Esto me da pauta para hacer un comentario. Nada más vamos a darle espacio a la hermana Estelita y volvemos con usted, hermano Gabriel, para este comentario. Muchas gracias por su aportación. Creo que es válida. Adelante, Estelita, por favor. Gracias, hermano. Sí, más o menos lo que estaba diciendo el hermano es lo que yo iba a aportar, que definitivamente el pueblo de Israel, sea como sea rebelde, sea lo que haya sido y esté siendo, es el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Y tal cual como dice el hermano, exactamente. Dios los tiene a ellos como para que el mundo no los pierda de vista, ¿cierto? En esas áreas. Son los Nobel y todo esto, es como que Dios dice, bueno, porque si Israel de pronto no se hiciera notar en esas cosas, quizás no tendría los ojos del mundo ahí como tan pendiente. Pero como bien dice el hermano, la iglesia, tenemos que hacer la parte espiritual, tenemos que hacer la luz en la parte espiritual. Digamos que los científicos y todos son la luz en la parte natural y nosotros veníamos a hacer la luz en la parte espiritual. Muy Eso buena. sería más o menos el Y esa conclusión de dos salió de dos, del hermano Gabriel, de hermana Estelita, y vamos de dos en dos, ¿verdad? Es muy bueno ver, entonces, concluir, ¿ve cómo se sirve el análisis? Concluir que son luz a las naciones de una manera natural y solo la luz al mundo de una manera espiritual. ¿Ve que hay dos pueblos que están en función? ¿Sí? O sea, quiero decir, aunque están en la banca, aún están calentando banca, lo están haciendo en un propósito. Ahora, les decía el hermano Gabriel, esto me recuerda, me da dos posiciones y esto quizá tengamos que hacer un capítulo, una sesión aparte, porque es algo muy extenso y muy importante. Sin embargo, voy a dar un toquecito nada más por lo que dijo, concluyendo ahorita el pastor Gabriel, la hermana Estelita. Mire, dice que la iniquidad, el hombre de iniquidad, profanará el templo, ¿verdad? Lo tenemos entendido que es una de las cosas que va a surgir. Me estoy adelantando, decíamos que no hablamos de Apocalipsis, sino de pre-Apocalipsis. Esto es hacia adelante, pero para ir entendiendo este concepto de la doble participación. Y ustedes me van a contestar esto, quien quiera aportarlo. Se entiende que va a ser construido un tercer templo, ¿verdad? ¿Sí? Que tiene que ser construido un tercer templo porque dice que lo va a profanar, dice el Señor Jesucristo, que va a profanar el lugar santo. Si lo va a profanar, quiere decir que tiene que existir. Si no, ¿cómo lo va a profanar? Y como ahorita no existe, quiere decir que entonces se va a construir. Ese es en el entendimiento del templo. Pero ahora, ¿qué tal que si vemos que Pablo dice, hey, ¿qué no sabes que vosotros sois templo del Espíritu? ¿Sí? Sigo con usted, hermano Bautista. ¿No sabéis que vosotros sois templo del Espíritu? Entonces aquí ya estamos hablando de dos templos. ¿Sí? Porque hoy por hoy, ¿dónde está el templo de Dios? En nosotros. Aquí, ¿verdad? Entonces, si aquí está el templo de Dios, ¿cómo es que va a ser construido o que se está esperando que se construya un templo? Entonces, aquí es donde algunos ya empiezan a decir, no, es que
no va a profanar tal templo, sino que el templo que va a profanar es el que está en nosotros, o sea, nos va a profanar o está profanando ya a mucha iglesia, metiendo ideas, metiendo conceptos, metiendo herejías dentro de la iglesia. Es una forma de profanar el templo del Espíritu Santo con tanto engaño que hay. Bueno, esa es la otra interpretación. Así que ya dieron la respuesta, ya la dieron ahorita con lo que dijeron el pastor Gabriel y la hermana Ani Méndez, alias Estelita. No, al revés, Estelita, alias Ani Méndez. Pero, ¿qué nos completa, Pastor Bautista? A ver si ya nos da la respuesta, que creo que ya está, pero a ver, ¿qué opinas? Sí, en mi opinión en el sentido también figurado, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo que Él podría hacer derribar ese templo en 3 días y, bueno, derribar el templo y en 3 días levantarlo. Él se refería a su cuerpo, ¿no? Aún a la resurrección. Entonces, también se asemeja a ese sentido figurado, por ejemplo, en la profanación del templo, hablando del cuerpo, podríamos decir que considerar la clonación humana como una forma de profanación, ¿no? Como dice el Señor Jesús, lo que habló Daniel, ¿no? Se me acaba de ir ¿no? Lo que habló el profeta Daniel, ¿no? Y muchos dicen, no, que los judíos van a sacrificar un cerdo en el lugar santo, ¿no? Pero puede ser algo que puede suceder en la clonación humana, o aún puede ser la creación de seres híbridos. ¿Por qué? Porque la ciencia está buscando dejar al hombre como un superhombre y dotarlo aún de condiciones, no sé, poderosas, pero de animales, lo que han preparado a nuestros niños en las caricaturas de antes, ¿no? Gente con forma de león, con forma de tigre, con forma, etcétera, ¿no? Como los Thundercats, o sea, una fusión entre hombre y animales. Y bueno, ahora lo vimos, que crearon un virus con parte murciélago y con parte, pues, un virus humano, ¿no? Entonces, allí estamos viendo a la ciencia jugar a ser Dios, y esa puede ser parte, o sea, en el sentido figurado de la profanación, abominación desoladora de la cual habla Daniel, ¿no? Que puede ser aún el cuerpo humano, jugando con el cuerpo humano a ser Dios, a potencializarlo, a distorsionarlo. Y bueno, mi segundo aporte, cuando hablamos de los judíos cabalísticos, en la iglesia se ha metido, por ejemplo, una perspectiva. A veces decimos Shekinah y decimos que es la gloria del Señor, ¿no? Pero si nosotros buscamos la exégesis, por ejemplo, en el diccionario Strong's, esa palabra ni está, no existe esa palabra en hebreo. Entonces, viene siendo Shekinah, viene siendo algo más de superstición judía, o sea, de la cábala, ¿no? Y muchas veces nosotros como cristianos hasta componemos cantos que hablan del Shekinah, pero eso ni siquiera está. Y cuando los que se refieren a eso se refieren a la gloria del Señor en el tabernáculo, pero es la palabra Shakah, ¿no? Que es muy diferente a Shekinah. Entonces, por ejemplo, allí, esas son mis 2 aportaciones. No sé si sirvan de algo. Sí, hermano. Vamos a pasar a esa parte un poquito, ya se nos va acabando el tiempo, y hemos visto la parte positiva. Muchas gracias, Pastor Lito, Estelita, Pastor Gabriel. Nos falta Daniela, Gelacio. Hermana Olga, si se da cuenta, hoy no hay nadie de Monte, y siempre Monte del Señor, tiene alguien que aporta, y como no hay nadie, se me hace que le va a tocar a usted. Bueno, mientras tanto, mire, Shekinah sí, supuestamente es la gloria de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios.
Pero no, si no está en la Biblia, ¿dónde está? En la Cábala. Eso viene en la Cábala. ¿Sí? Bueno, voy a compartir pantalla y a ver qué más encontramos, en dónde más nos detenemos. Pero seguimos con el PowerPoint. Ok, nos quedamos aquí, que es luz para las naciones. Ya vimos en la forma natural, puede serlo. Mire, aquí tengo un poquito, ya les leí en la lista solo los premios Nobel y esto, pero también tenemos el USB que usted usa, pues lo inventaron ellos, estos drones de defensa y de ataque lo inventaron ellos y es una industria muy próspera y de los primeros lugares a nivel mundial. Esto, no sé si así de momento se le antoja, ¿no? Es pechuga de pollo. Bueno, quitámoslo de pechuga, porque no tiene forma de pechuga, pero es carne de pollo. Supuestamente tiene el mismo sabor y las mismas proteínas, etcétera, que tiene la pechuga de pollo real. Esto no es real, esto es de laboratorio. Bueno, ya esta imagen es de hace como 2 años, pero hace una semana estaba viendo que ya le están empezando a usar la carne procesada en laboratorio. Este es el pequeño Israel. Mire, simplemente a nivel de un pedacito de Asia, un pedazo de Europa y un pedazo de África, ¿qué tamaño tiene Israel como país entre las naciones? Y con una característica todavía peor, amenazado de muerte por Irán y algunos otros. Todo lo verde son países árabes, son parte de la Liga Árabe, que en un momento dado se comprometieron a destruir, a desaparecer al Estado de Israel. Hasta hoy no lo han logrado. Bueno, pero vamos a ver que la otra parte. Hace 8 días les mostré nada más la pirámide esta que tengo aquí de las aristas de poder. No vamos a hablar todavía de todo esto, de las aristas de poder, porque es un tema bastante amplio, ¿sí? Solamente hoy estamos hablando de una de estas, que es la B, el judaísmo. Pero la parte del judaísmo liberal, la parte del sionismo, ¿sí? Y esto no es ni la mitad del pueblo judío, es una minoría los que podrían estar ahí, y no como pueblo, no como Estado, no como judaísmo ni como Israel. Es un sector, pequeños grupos que están ahí. Pero solamente lo estoy poniendo otra vez como una referencia para mostrar que son parte de lo que podríamos llamar aquí la élite de poder. Otros le llaman el estado profundo, que yo no lo aplico mucho porque como que es nada más para... Estado profundo es un término que se usa para la gente que está detrás del gobierno en Estados Unidos y quizá algunos países más, pero a nivel mundial no sé. Así que no lo considero como tal. Pero sí vemos aquí y vamos, si Dios nos permite y usted tiene paciencia y gusto por seguir este tema, pues veremos más adelante a China, que es algo muy fuerte ahorita a nivel mundial y que vemos que va saliendo, va emergiendo este dragón. El dragón es el príncipe de este mundo, ¿sí? Pero lo vamos a ver también como dragón en la tierra, o sea, volviendo a los dos, ¿verdad? El dragón espiritual y el dragón terrenal. El dragón terrenal es China, por lo que vemos, pero ese es igual un adelanto titular nada más, de un titular. Vemos aquí la iglesia no está dentro del grupo de poder, está al margen, que su misión es entrar principalmente al pueblo, que es el F, y que también debería de ser un grupo de poder, porque en tiempos antiguos, en tiempos pasados, el pueblo, las masas, tenían mucho poder. Pero últimamente, y bueno, desde la Edad Media, de hecho, en algunas partes, en Europa, la Iglesia Católica y
y lo que fue derivado del Imperio Romano, pues fueron aprendiendo, fueron viendo cómo cortarle la fuerza a las masas, manipular a las masas. Hoy en día, pues ya mayormente, ya las masas están controladas, por eso ya no es un poder, ya no puede haber esa unidad para derribar a los demás. Así que han quedado ya abajo, en el piso, por eso simbólicamente están en el piso, y en ese piso, en esas masas, pues vemos aquí que hay satanismo, brujería, santería, idolatría, egoísmo, deshonestidad, etcétera, ¿verdad? Todo eso está manipulando, ejerciéndose dentro del F. Así que por hoy, nada más un rozoncito al B, judaísmo liberal. Algún otro día veremos las familias de poder, que es el A, la masonería, que es el C, el D, que es el Vaticano, jesuitismo, y vamos a dedicarle un buen número de capítulos a China, porque hay mucha injerencia en varios sectores del PCC. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que decir del judaísmo liberal? El judaísmo liberal, podríamos decir, entra en lo que es el espíritu del anticristo. ¿Sí? ¿Qué es el espíritu del anticristo? Bueno, vuelvo al texto donde se menciona quién es el espíritu del anticristo. Dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por lógica, no digamos que porque se lo merecen o se lo han ganado, lo que sea, o que porque no los queremos. No, por lógica. Dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Entonces, si el judío no confiesa a Jesús, que es el Salvador, si no creen en este Mesías, si no creen en él como el Hijo de Dios, como Dios mismo, entonces, ¿dónde los pone? Los pone en parte del espíritu del anticristo. Y esto, pues solamente lo estoy acomodando para decirlo, pero ahí está escrito en la Biblia. Y dentro de esa gran, ¿cómo diríamos? Pequeña minoría, ¿sí? del judaísmo, en el entendido de que el judaísmo en general no cree en Jesucristo. Hay excepciones y se hacen mesiánicos o se hacen judeocristianos, etcétera. Ok, son excepciones. Pero en términos generales, la población, viendo a una señorita, por ejemplo, preguntándole, ¿usted cree en Jesucristo? ¿Qué cree de Jesucristo? Y dicen aberraciones, obscenidades de Jesús. O sea, no creen. Y con esa incredulidad hasta lo insultan, ¿verdad? Entonces, pero hablando de la élite de poder, de la gente así extremadamente, pues no quiero decir mala, sino simplemente que está en esa posición de personas de poder, deben ser peligrosos, puesto que han hecho que los tiempos sean peligrosos. Estos tiempos de hoy son peligrosos. Y aquí pues no hablo solo de los judíos, obviamente, sino de todo el mundo que contribuye a que estos tiempos sean peligrosos. Entonces aquí el texto nos dice que, el apóstol Pablo nos dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Y decimos, hablamos en términos generales de todo el mundo que entra en esta categoría, pero que particularmente podemos encontrar personas dentro de esa élite, judíos, que están en esta actitud. Y no se diga particularmente esta, ¿verdad? Amadores de sí mismos es vanidad, pero la segunda que dice avaros, bueno, el judío está caracterizado como avaro. No sé si sea simplemente que es ahorrador, que es meticuloso, que es bueno para los negocios, pero el mundo lo toma como avaro. Vanaglorioso, soberbios, tremendamente. No cualquiera, pero porque sí he encontrado unos 2, 3 judíos muy sencillos, humildes, ¿sí? en su actitud, pero mayormente son soberbios, ¿sí? Mucha gente precisamente por eso los desprecia, por su soberbia, porque como se
dicen ellos, ¿verdad? Cuando los acusan, es que se creen los dueños del mundo, es que se creen que son el pueblo de Dios, es que se creen, etcétera. Blasfemos, bueno, encontramos blasfemias dentro, o sea, cuando hablan los judíos acerca de los mesías, por ejemplo, una vez que estaba escuchando a fulano de tal, ese era un falso mesías, y fulano de tal era otro falso mesías, y cuando llegan a Jesucristo, dicen, no, y ese era el peor, ese ha sido el más grande falso de todos, y blasfemando contra Jesucristo. Desobedientes, obviamente, por eso perdieron la titularidad en el equipo, ¿verdad? Por ser desobedientes a los padres, desobedientes. Una de las características que se espera de la figura del anticristo, dice Daniel, no se olvidó del Dios de sus padres, no adora al Dios de sus padres. Entonces, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural. O sea, son gente de negocios, que podríamos decir, inclusive, que sí tienen un Dios. Mucha gente está en el lado liberal, en el lado de los agnósticos, porque hay mucho agnóstico, no necesariamente ateos, sino agnósticos. Ateos que no creen en Dios. Agnóstico es que no sabe, o sea, gnóstico es sabiduría, es conocimiento. Pero no tiene conocimiento, la A puesta antes de gnóstico quiere decir que no sabe. O sea, le pregunta, oye, ¿existe Dios? No sé que exista, pero tampoco sé que no existe. Yo tampoco no sé si existe, no sé si no existe. O sea, se declara no saber, no que se declare ateo, que no cree, sino que se declara que no sabe, ¿sí? Y entonces hay mucho agnóstico dentro del judaísmo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpelantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Repito, está hablando de todo tipo de personas que ha hecho peligrosos estos tiempos del mundo, pero que muchas de estas características los podemos encontrar en mucho judío, que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. No nos manda a luchar contra estos hombres peligrosos, sino nos manda, nos dice, nos recomienda el apóstol a evitarlos. Y todavía, también el apóstol Pablo nos habla en Gálatas de las obras de la carne, la gente que no tiene al Espíritu, sino que trabaja, vive conforme a su carne, a sus deseos carnales. Bueno, todo eso podríamos en un momento dado aplicarlo ahí. Vamos a entrar a esta parte. Aquí voy a hacer una figura para dividir al pueblo judío. Ese es el olivo, es el pueblo judío, pero aquí vamos a ver un pueblo, un olivo dividido en dos, lo que estamos hablando. Ahí está, rama derecha, rama izquierda. A su derecha vemos que esa rama se ha secado. Es la rama liberal. Si nos da tiempo, vamos a ver lo que significa este triángulo, lo que conocemos como la estrella de David. Pero hoy, y ahí donde lo vemos particularmente, es la bandera de Israel, o sea, es el símbolo de Israel, no necesariamente de los judíos, ¿sí? Ese es un símbolo más reciente, pero el símbolo antiguo de los judíos es el menorá, la lámpara. Pero aquí puse unos judíos ortodoxos, dando a entender que del lado izquierdo de nuestra pantalla tenemos a una rama que es la ortodoxa, que es la tradicional, que es la fiel a Dios, diríamoslo así. Y en el otro lado tenemos al pueblo judío, sí, pero liberal, agnóstico, ¿sí? Entonces ahí vemos ya esa rama seca, esa parte agnóstica se ha secado. ¿Por qué se ha secado? Porque se ha apartado de Dios. Parte izquierda. Bueno, desde el título. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay duda. Dios es uno. El pueblo judío es uno, pero está dividido. Por lo menos en estos dos grandes conceptos. Donde vemos entonces en el concepto de la izquierda, que son los judíos tradicionales, donde estoy poniendo aquí figurativamente ortodoxos religiosos que respetan y aman a Dios.
y nosotros como iglesia, en nuestra Biblia, en los Salmos, nos pide que oremos por ellos, por el pueblo de Dios, que oremos por la paz de Jerusalén. Ellos conservan la religión y tradición de sus padres, pero no participan en política ni en guerras, porque esto va en contra de los preceptos de Dios. Esta es parte de lo que hablábamos la vez pasada acerca de la división que en el mismo Israel hay, porque los hijos de los ortodoxos, o sea, un joven ortodoxo no debe participar en guerras ni en muchas cosas, es exento de varias responsabilidades que la religión no le permite. Y como la religión es judía, pues tiene que observar, darle un espacio a la ortodoxia. Así que por ello tienen ciertas ventajas que ya se las quieren quitar. Ya quieren que los jóvenes vayan porque todos los jóvenes, inclusive señoritas, tienen que servir en el ejército, ¿sí? Y son entrenadas y todo. Por eso cada miembro de Israel, aparentemente civil, es también un soldado, excepto los ortodoxos. Bueno, antes del sionismo, durante 19 siglos vivieron en paz, relativa paz. Sí, había discrepancias, había de vez en cuando peleas, pedradas, sí, pero nunca como ahora, nunca tanto odio como ahora. Este odio lo ha generado el sionismo. Están dispersos y siguen esperando la venida del Mesías, la primera venida, que para nosotros será la segunda venida. Y aquí es donde ellos se van a equivocar, porque no creyeron en Jesús, que Él es el Mesías, y entonces Él es Jesucristo. Muchos son antisionistas, de los ortodoxos muchos son antisionistas. Vemos del lado derecho que están los judíos sionistas, los judíos liberales. Vamos a ver ahora ese otro concepto. Aquí vemos que son laicos, apóstatas, así. Nos hablaba el pastor Saúl también hace 15 días de la marcha gay en Israel, que es de las mayores en Tel Aviv, de las 4 mayores del mundo. O sea, no cantan mal las rancheras en esas cosas, Israel. Atacan a los palestinos. Aquí es una controversia gigantesca, ¿verdad? No, o sea, ningún presidente de Estados Unidos ha podido meter la paz, el acuerdo, el entendimiento de que llegue a este punto, porque los palestinos tienen razón en unas cosas, los judíos tienen razón en otras, y ahí se la llevan, pero ninguno de los dos quiere ceder. Los palestinos no quieren ceder por orgullo religioso, y los judíos simplemente no quieren ceder por existencia, porque si ellos ceden, por ejemplo, si entregan ¿cómo se llama el monte que divide a Israel de Siria, los Altos del Golán, si lo entregan, es una puerta de entrada para invadir Israel, o sea, se acaba Israel. Irán está también amenazando con el exterminio. Entonces, ellos no es orgullo, ellos es sobrevivencia, o sea, eso se entiende. Ellos están haciendo lo que están haciendo para defenderse, para los asentamientos, para no entregar el Golán, etcétera. Todo lo que hacen es prácticamente para sobrevivir, es defensa propia. Y tienen derecho a existir, y no solo tienen derecho a existir, es la tierra que Dios le dio a los judíos, ¿verdad? Viéndolo ya así de lejos. Bueno, sin embargo, también en la parte negativa tienen influencia y poder sobre varias naciones, Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. Este poder se manifiesta, en el siguiente párrafo dice, poseen grandes bancos, los principales de Estados Unidos y Europa, poseen minas, petróleo, etcétera. Aquí, por ejemplo, ¿por qué tienen influencia en Estados Unidos? Porque tienen ellos desde 1922 la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, la Reserva Federal no es de Estados Unidos, es de los banqueros, y los banqueros los lideran los Rothschild y familias así, banqueros, ¿verdad? Entonces, ellos tienen el poder en la economía y en el oro, en los diamantes. Y Gran Bretaña también, la Reserva Federal de Gran Bretaña y la de Alemania también son de judíos, de banqueros. O sea, oficialmente es de gente de la banca que ellos controlan. Una vez, no recuerdo quién de estos judíos escribió, controla en un país las leyes y la emisión del dinero y controlas al país.
ahora lo están multiplicando a un nivel mundial. Controla las leyes, y lo vemos inclusive en México, ¿verdad? Cómo están moldeando las leyes, cambiando la Constitución, buscando iniciativas para cambiar partes, y ya lo han hecho en varios países. Dice, controla las leyes y controla la emisión del dinero, que es lo que siguen haciendo, y controlarás ya no el país, ahora es el mundo. Bueno, y ya lo mencionamos hace un momento, ¿verdad? Lamentablemente vemos en ellos, aquí por ejemplo en la Plaza de la Computación hay un judío, o que se me hace como que ni es judío, pero él quiere ser judío, trae su kipa y todo, y es muy arrogante, muy soberbio, y eso que yo sospecho que ni siquiera judío es, pero se siente judío. Entonces, en ese sentido, pues tiene esa actitud. Ahora, por otro lado, bueno, ellos son antisemitas, muchos de ellos. Antisemita quiere decir que va contra los judíos, o sea, contra los judíos originales. Y los judíos van contra el sionismo. Por eso es que marco dos grandes divisiones. Hace 8 días mencionaba inclusive que una evidencia de esas divisiones es que un joven de los ortodoxos, de los del lado izquierdo, mata, asesina al primer ministro de Israel, de los de la derecha, son sionistas, a Yitzhak Rabin, lo asesina, ¿sí? No por cuestiones de tierras, ni de aldeas, ni asentamientos, no es árabe, no es palestino, judío, y de los ortodoxos, va y asesina al primer ministro. ¿Por qué? Porque desde su perspectiva, el primer ministro y el Estado de Israel están traicionando al pueblo judío, están traicionando al Tanaj, la Torá, y están traicionando a Dios. O sea, así, a ese grado vemos la diferencia. Bien, el tiempo se acabó, por tanto, y de hecho esta parte nos iba a hablar el hermano Saúl, ¿sí? De lo que está aquí en rojo. En azul sabemos que de estos judíos sale Cristo. Bueno, creemos que de estos judíos del lado derecho va a salir el anticristo. Este Estado de Israel está principalmente dirigido por judíos askenazis. Y ya mencionamos la semana pasada que de los judíos askenazis saldrá, bueno, hay un grupo pequeño dentro de los askenazis que ellos aseguran que ellos controlarán el dinero del mundo, o sea, que Dios les va a dar el dinero del mundo, a manejarlo, a controlarlo, y aparte que el Mesías, obviamente no dicen el anticristo, sino que el Mesías saldrá de ese pequeño grupo. Por eso, y porque la Biblia nos habla también, Daniel nos habla de evidencias, se muestra, se entiende que tendrá que ser judío, es decir, de los judíos, de estos judíos saldrá el anticristo. Bueno, concluimos aquí porque el tiempo se acabó. Nos quedamos, ya no alcanzamos a ver el Mesías falso, el anticristo, que es también dentro. Fíjense que para los 3 pueblos del libro tiene una participación muy importante este personaje. Los 3 pueblos del libro son, por orden de aparición, Israel, el cristianismo y el islam. Y según el islam, según el Nuevo Testamento y según el Tanaj, ¿sí? Viene el Mesías. El Mesías árabe le llaman, bueno, es Mahoma resucitado, ¿sí? El Mahdi, le llaman el Mahdi. Pero yo personalmente sospecho que va a ser el mismo que los judíos le llaman el Mesías, que será el falso Mesías. Y a ese mismo personaje los cristianos le llamamos el anticristo. Bueno, ahí lo dejamos porque yo ya me pasé 2 minutos y hablé mucho y falta que nos hagan una observación final, una reflexión final.
de corazón, pero no la forzó, hermana Olga. Usted tiene toda la palabra. Y la hermana Daniela también. Me gusta lo que nos comparte el pastor Gabriel también. Todos tienen una participación, pero no se amontonen, por favor. Nada más 1, 2, 3 máximo. ¿Sí? Porque ya nos queda poquito tiempo. ¿Alguien que nos quiera dar una reflexión final? Adelante, pastor. Yo solamente quiero agradecerte por toda esta enseñanza, toda esta información. La verdad que sí tenemos, algunos quizás tenemos una ligera información, pero no tan exacta, no tan certera, tan cercana, tan completa. Así que yo solamente quiero agradecerte tu tiempo, la información, el amor con que nos compartes. Así que sería mi participación, porque a mí me interesa todo eso como pastor, de tener un contexto general, porque creo que tenemos que siempre el contexto nos va a ayudar a que seamos claros en nuestras posturas, en nuestras enseñanzas. Así que yo te agradezco mucho en esto, porque sí creo que es urgente por lo que estamos viviendo, por lo que está aconteciendo y por lo que vendrá. Gracias, maestro. Amén. Gracias, pastor Gabriel. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Siempre las palabras que alientan, pues ayudan mucho, ¿verdad? Y toda la honra y la gloria es del Señor. Ahí es un gran privilegio poder ser siervo, instrumento, ayuda. Yo quiero hacerlo así en forma de análisis, porque así como usted, como el pastor Bautista, como pues varios hermanos, hermana Olga, que le he oído hablar, pero en este tema como que siempre se guarda. Está bien. Sí, ya levantó la mano, hermana Olga. Adelante. Amén. Perdón, hermano. Gracias, bendiciones. Amén. Pues me uno al comentario que hace mi hermano Gabriel. Es una bendición escuchar estos temas, y aunque, como comenta mi hermano, a lo mejor nosotros estamos aprendiendo, nos estamos ilustrando con todo esto que usted nos comparte de gran bendición. Está siendo muy ilustrativo y de mucha edificación a nuestra vida. Es algo que, amén, que si no lo podemos manejar al 100%, pero para nosotros está siendo de mucha enseñanza, y amén, estos temas que he estado, me he estado edificando, me ha servido, porque incluso hasta los he compartido con mi familia, y ha sido sobremesa, ¿no? Plática de sobremesa donde comentamos y decimos amén. O sea, si no lo sabemos todo, pero bueno, nos podemos retroalimentar y podemos dar opiniones, pero al final, como usted también nos ha dicho infinidad de veces, ¿verdad? El de la última palabra es el Señor, y nada que mejor que sea el Espíritu Santo, ¿no? El que nos esté confirmando por medio de su palabra, nos esté animando a seguir buscando de la palabra del Señor para seguir aprendiendo. Dice la palabra que pereceréis por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como hijos de Dios es estar escudriñando la palabra para seguir aprendiendo, y no para como con todos estos temas que usted nos ha hecho favor de compartirnos, no es como para darle lugar o para darle culto al enemigo, sino simplemente para saber en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿no? Nuestra meta es Cristo, y tenemos que saber qué armas usar, armas de Dios, obviamente, para poder vencer la batalla y estar preparados como buenos guerreros, hijos de Dios, y continuar adelante en lo que el Señor pone por delante. Muchas gracias, hermano. Es una bendición, una edificación, le repito, y qué bendición escuchar estos temas. Una disculpa, a veces me es un poco complicado contestar, pero estoy aquí pendiente, escuchando sus enseñanzas, que han sido de mucha bendición, hermano. Gracias y bendiciones a todos. Gracias, hermana. Nos saluda a su esposo, por favor, también. Gracias, de su parte. Bien, amados, pues vamos a darlo por concluido por cuestión del tiempo,
por aquello de que si alguien tiene compromiso ya programado, pues siga adelante con su programa. Y podemos quedarnos unos minutos más por si alguien quiere perdón, seguir platicando, seguir aportándonos algo. Vamos a orar para, diríamos, como decía la iglesia, están despedidos. Bendito Padre Celestial, te alabamos. Te damos gracias una vez más por tu gran misericordia que has mostrado entre nosotros, conmigo, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu respaldo, por mis hermanos que nos han ayudado también a entender más de tu palabra. Tú eres nuestro Dios de cada uno de nosotros. Tú eres el Señor para todos nosotros. Y en ello, Señor, te alabamos y te glorificamos. Y a ti sea toda la honra y toda la gloria. Y te rogamos, sigas tú con nosotros en lo individual y en grupo, dándonos más entendimiento. Dale palabra a cada uno de mis hermanos para que la próxima semana nos pueda también compartir, aportar algo que venga de ti a través de ellos. Gracias te doy, Padre, por la vida de Kelly, de Elsa, de Miriam, de Yamil, Señor, esas hermanitas, Minerva, la hermana Elvira que está en iPhone. Bendícelas, Estelita que está yendo, bendícelas a mis hermanas, prospérales en todos sus caminos, hermana Yamila, a todos. Y a mis hermanos pastores, Juan Manuel, Gabriel, Tomás, Lito, bendícelos, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias. Hermano Gelacio también está por acá. Dios les bendiga. Gracias, mis amados. Dios les bendiga y les guarde. Hermana Daniela, fue un gusto tenerla también. Creo que es primera vez, ¿verdad? Que viene con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén. Dios le Gracias, bendiga, hermano. hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones a todos, bendiciones, hermano Víctor. Gracias. Dios les guarde, Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Nos vemos el próximo lunes. Dios los bendiga a todos. Un gusto estar con ustedes. ¿Ya va bien de salud, mi hermano? ¿Ya va saliendo? Pues sí, es que es un proceso. Me hice una herida en la planta del pie. O sea, se me despegó un callito, entonces quedó expuesto. Pero ya ve que soy diabético, entonces empezó una infección y esa hay que cuidarla inmediatamente. Entonces, pues nos mandaron al reposo total. Y referente a eso, pues se me subió muchísimo la presión arterial y la glucosa. Entonces, por la subida de glucosa, hace 8 días se me fue la visión. Se me fue así a un mínimo. Sí, traigo en el ojo izquierdo como un derrame, ahí estoy viendo naranja. Bueno, ya ahorita ya no. Y hoy fui a cirugía láser, porque también me mandaron de urgencia. Entonces, ahora sí que estamos desconchavados, hermano. De momento pensé que ibas manejando, digo, pues ya anda bien. Pero no, me traigo a una ancianita de 76 años de chofer hoy. Órale. Está bueno. O sea, mi mamá. Ah, caray. Todavía maneja muy bien y todo, Ajá. Pero me está echando la mano. Bueno. Estoy orando por usted, hermano. Muchas gracias, hermano Tomás. Bueno, gracias a todos. Amén. Dios los bendiga, hermano Víctor. Gracias. Les pido que Dios los bendiga. Vamos a entrar a otra clase. Dios los bendiga, les guarde. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego. Micaela no la vio hoy, a lo mejor al rato llega. Más, hermano José Tomás, Dios le bendiga, mi hermano. Cuídese mucho. Hermana Daniela, ¿estaba acá con el hermano Manuel el sábado? Sí, así es, soy yo. Es que ahí andaba con máscara y no la reconocí desde que entró. No, sí soy yo. Es que estaba un poco enferma de la garganta y bueno, traía esto, traía el gorro y traía casi lentes, creo que también, ya ni me acuerdo. Sí. Pero soy muy nueva en esto de la lectura, entonces por eso tengo mucha curiosidad. Sí me gusta, la verdad es que sí me gusta mucho, digo, no sé, tengo como un año más o menos leyéndola
Pero ya ve que le pregunté acerca de lo de la comida. Sí. De Deuteronomio 28. Entonces ahorita con todo esto yo tenía, sí, qué casualidad, porque tenía duda de los judíos, precisamente porque he estado viendo unos como programas de un judío que es médico. Entonces, él dice mucho que no se puede romper esas leyes de los 5 libros de Moisés, ¿no? Que es la Torá para ellos. Entonces yo por eso estaba, y como me gusta ver mucha información, dije, a lo mejor ya me estoy revolviendo de tanta información que veo. No, sí, bueno, sí, porque sí, no. O sea, mientras lo hagamos con cautela y conociendo las perspectivas, para eso es importante esto, para conocer las perspectivas y no confundirnos y que nos muevan el tapete y nos metan goles cada rato, ¿no? Entonces, Sí. en el caso de lo que me está diciendo que dice el judío, bueno, es cierto desde su perspectiva judía, Sí. pero usted no es judía. Usted No, tiene no. una nueva personalidad, una nueva naturaleza. Sí. Esa nueva naturaleza, usted sigue los lineamientos del Señor Jesucristo, no de los judíos. No de los judíos. Podemos escuchar a los judíos. Mi esposa escucha a un maestro judío, yo escucho a veces a un maestro judío, pero pues ahora sí como quizá lo ha leído ahí, que dice Pablo que estuvo con los de Berea, que estuvo en Berea y que ahí todos hablaban y respaldándose con la Biblia, o sea, escuchaban a Pablo y veían la Biblia para ver si estaba de acuerdo. Era cierto. Sí, la escudriñaban, ¿no? Exacto, entonces a lo que me refiero es que usted puede escuchar a cualquier persona, pero chéquelo a la luz de la palabra. Sí. De hecho, con quien estudiaba, porque ahorita, bueno, ya no se pudo con ese grupo, me sugirió esta Biblia. Biblia. Que se llama Biblia para la Guerra Espiritual. Está muy buena. Trae muchos mensajes. Me gustó mucho, de hecho. Es una Reina Valera. Sí, entonces, es la Reina Valera. La Biblia en sí, pues es la misma. Sí. Es como esta también es Reina Valera, pero esta se llama Thompson. Sí, sí la he escuchado. Entonces, ¿qué es la diferencia de Guerra Espiritual y Thompson? Bueno, Thompson es de estudio y nos va a meter ahí muchas referencias de estudio. Y acá en Guerra Espiritual, pues le van a meter comentarios relativos a la función de la oración en Guerra Espiritual. Pero la esencia, la Biblia en sí es la misma. La versión Reina Valera. La Reina Valera. Ah, muy bien. Bueno, pues muchas gracias porque sí me gustó. La verdad es que me gusta mucho escuchar como diferente, ¿cómo explicarte? No, me gusta mucho como escuchar en estudio, pues, o sea, como no tan a modo tan a modo prédica. Ajá. O sea, sí me gustan las prédicas, pero me gusta más como si fuera como una clase, pues, como con el libro y como la clase. Es que cada acto tiene su propósito. La prédica tiene un propósito, ¿sí? De activar, de motivar el espíritu, ¿sí? Dar enseñanza, pero más que nada va y debe de ir hacia lo que es al espíritu, que lo mueva, no almáticamente, no nuestro entendimiento. El estudio entra más al entendimiento también, ¿sí? O sea, por eso hay diferentes foros, por eso es que hay predicadores o evangelistas o maestros, ¿sí? Profetas inclusive, porque Dios usa diferentes siervos para las diferentes funciones y se los va a mandar a usted de acuerdo a lo que usted necesita. Ah, bueno, porque sí no me gusta mucho cuando hay mucho llanto o mucho lamento. Me siento como así como deprimida, no me siento, sino me causa como, no sé cómo explicarlo. No me gusta, pues. Yo entiendo a la gente, pues, que sí, ¿no? Pero me recuerda, ¿sabes qué pasa? Que me llevaban de niña a la iglesia y lloraban mucho, pero lloraban y repetían, y a mí eso nunca en la vida me gustó. Entonces me trae como un recuerdo
en automático a mi cabeza y no lo soporto. O sea, no me gusta y por eso busco en los libros mejor, así algo asentado. Bien, hermana. Pues qué bueno y pues deseo que siga creciendo rápidamente, porque para ese tipo de consejos que están recibiendo en esa versión de la Biblia requiere madurez, entonces hay que acelerar su madurez. Hermana, y la hermana que iba con ustedes, Rosario. Rosario. Sí. Ella es, bueno, fue esposa de mi tío. No sé si lo vio también a mi tío que estuvo ahí. Bueno, no estuvo en la prédica, pero entró después. Ajá. Sí. Sí, por eso ella me invitó. Yo dije, bueno, vamos. Y ya cuando me dijo, es que él es teólogo, o sea, usted, yo dije, eso me gusta más. Y ya cuando dijo lo del grupo, y eso, no, sí voy a entrar, porque yo estaba en un grupo parecido, estudiando esta Biblia, pero ya no se pudo. Entonces dije, voy a entrar porque debe tener más o menos la línea de estudio. Bueno, voy a confiarle, no soy teólogo, soy pastor. Vaya, pues entonces predica diferente porque no sé cómo, a mí me gustó. Yo creo, o sea, así como digo que no soy teólogo, ni historiador, ni pastor, pues digo lo que creo que el Señor me ha puesto a hacer, que es la enseñanza. ¿Sí? Entonces, ahí, por eso decía hace un momento, y de hecho hay 5 ministerios primarios, lo que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? Vaya. Entonces, y es la mano de Dios, todos juntos. Por eso es el 5. Ajá. Ese es la mano de Dios en la tierra. El varón que estuvo participando, que decíamos el pastor Gabriel, sí. Él es apóstol. Vaya. Hay una lámpara. Se va a caer. Sí, va a caer. Aunque pues es una figura un poquito controversial, porque muchos movimientos no aceptan el ministerio apostólico, y es que se ha hecho mucho abuso. O sea, originalmente, cuando allá por los 70, los 80, pues diríamos, pues sí, los pastores que se daban el título o les daban el título de apóstol, pues era un tipo de pastor que levantaba iglesias y más, diríamoslo, como que podría ser, ¿no? Pero ya, últimamente, pues ya hay muchas personas que pues nada que ver, nada que ver, y solamente por el puro deseo de figurar. Entonces, eso ha caído mal a mucha gente, ¿no? Y por eso es que desconfían. Y él mismo, este hermano doctor, el pastor, no se menciona, si lo ha oído, bueno, lleva 2 a las clases que tienen con nosotros, en ningún momento se ha dicho que sea apóstol. ¿Sí? Cuando habla de sí mismo dice pastor. Pero allá en Cancún sus congregantes le dicen apóstol. Vaya. Yo ni sabía que existía eso. Así de apóstol, pastor. Sí, es que Efesios, ¿verdad, Miri? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son para la edificación de los santos. O sea, los 5 ministerios contribuyen a la edificación de los santos. Ese es el propósito. Muy bien. Pues muchas gracias. Sí, mi hermana. La otra sesión de las 8:30 es de lo mismo estudio. Es lo mismo, es una repetición. Es una repetición. ¿De esta grabación? ¿O es un en vivo?